¿Qué tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es sábado de manualidades y quiero mandar un saludo y un abrazo de oso a una de mis amigas suscriptoras, es Aurelia Delgado. Ella hace un tiempito me ha pedido que le teja un títere de lagarto. Y pues inspirándome en una de las comiquitas del recuerdo que a mí tanto me encantaban, que era el lagarto Juancho, un lagarto juguetón, travieso y siempre quería salir del zoológico. Entonces, mirando el dibujito, saqué mi propio títere y quiero compartirlo con Aurelia y con ustedes. No perdamos el tiempo y manos al tejido. Para hacer este lagarto Juancho yo voy a utilizar esta lana, que es una lana jazmín en tono verde clarito. También voy a utilizar lana jazmín en un tono verde más oscuro. Voy a utilizar para el sombrerito y para la lengua esta lana que es de trabajos anteriores que me ha quedado. Como no es mucho lo que necesito, entonces tengo este poquito de lana suiza de color rosa. También tengo esta lana bambino de color blanco, que es para los dientes y el cuellito. Voy a tejer con crochet número 3.5. Solamente para los dientes voy a utilizar este crochet que es más delgadito, 2.5. Voy a utilizar unos ojitos movibles, ¿sí? Los ojitos loquillos. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera y silicona líquida. Para tejer al lagarto Juancho, este lindo títere, vamos a comenzar con un aro mágico. Dentro del aro vamos a hacer 10 medios puntos, empezando por la primera cadenita, que sería el primer punto. Todo el trabajo va a ser hecho en técnica amigurumi, es decir, en medio punto. Ya están mis 10 medios puntos y voy a cerrar el aro mágico. Luego cerramos en el primer punto deslizándonos. Subimos una cadena y vamos a tejer otro medio punto ahí mismo. Y sobre cada medio punto vamos a tejer 2. Es decir que en esta vuelta vamos a tener 20 medios puntos. Ya tenemos la segunda vuelta, ahora vamos a hacer la tercera. Cierro con punto deslizado y voy a subir con una cadenita, que sería el primer medio punto. Y vamos a alternar 1 y en el siguiente 2, es decir, un punto con aumento y el otro normal. Vamos 1, luego 2, 1 y 2, y así terminamos esta tercera vuelta. Ya está la tercera vuelta alternando un punto, 2, un punto, 2. Ahora voy a cerrar con punto deslizado y voy a hacer 3 vueltas sin ningún aumento, empezando por la primera cadenita, que sería el primer punto, y lo demás medio punto. Completemos 3 vueltas, esta y 2 más, sin ningún aumento. Bien, he tejido ya 3 vueltas sin ningún aumento. Ahora yo voy a poner una marca aquí. No tengo a la mano mis marquitas, pero le voy a poner un hilo de otro color para saber que aquí va a ser siempre el punto de partida de todas las demás vueltas que vamos a hacer. Entonces vamos a tejer ahora 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto yo
voy a ponerle la naricita, ¿sí? Vamos entonces. Tejemos medio punto, luego hacemos un punto alto de 2 lazadas, luego un punto de 3, 1, 2, 3, me regreso haciendo uno de 2 y luego medio punto. Todo va a ser en el mismo huequito, en el mismo espacio, ¿sí? Ese es un orificio de la naricita y vamos a hacer el otro. Aquí quedaría el espacio para otro medio punto. Ese nos vamos a saltar y hacemos 1, 2 y 3. En el cuarto repetimos lo mismo. Medio punto, punto de doble lazada, punto de 3, punto de 2 o punto alto y medio punto. Asimismo todo en el mismo lugar. Esos son los huequitos de la nariz de nuestro lagarto. Me salto este y voy al siguiente y termino esta vuelta de medio punto. Bien, yo les he puesto aquí una marquita para que sepan cuál es el punto de partida de cada vuelta, ¿sí? Aquí sabemos dónde comienza y dónde termina cada vuelta. No voy a hacer yo como normalmente hacemos a partir de aquí, que sería cerrar con punto deslizado. Yo voy a ir directamente tejiendo todas las vueltas a partir de aquí sin cerrar con punto deslizado, o sea, un solo tejido. Entonces vamos a seguir tejiendo y ahorita ya estamos en la naricita. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir por atrás de la nariz y voy a tomar el primer medio punto y ahí voy a tejer medio punto. Luego tejo medio punto siguientes hasta el otro orificio de la naricita y hago lo mismo. Me voy al primer medio punto y ahí tejo medio punto y termino esta vuelta normalmente. Bien, ahorita estamos ya en la parte de los huecos de la nariz y en la vuelta anterior hicimos el medio punto enganchando desde aquí hasta el otro extremo del orificio de la naricita. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí nos queda el medio punto tras de la naricita, tejemos ahí y eso es para que no quede un hueco. Aquí en el punto que enlazaba acá al extremo vamos a tejer el medio punto. Y obviamente nos tocaría el medio punto siguiente. Con eso no nos queda un hueco y podemos seguir tejiendo sin problema. Vamos igual a hacer en el otro. Aquí nos toca medio punto. Estamos en el huequito de atrás del orificio de la naricita. Y seguimos tejiendo. Ahora, a partir de la marquita que les hice poner, hemos tejido 3 vueltas. La primera, que fue a la altura de la misma marquita, que fue los puntos para la naricita. La segunda, la que enganchamos atrás, y ahorita la que estamos tejiendo, serían 3. A partir de ahí, sí, sería esta la punta del lagarto. A partir de aquí van a seguir tejiendo vueltas, vueltas, vueltas indefinidas, teniendo en cuenta el comienzo y el final,
¿sí? Si ustedes por el ancho de la mano necesitan hacer aumento, cada 4 vueltas hacen un aumento a un lado y al otro. Ya les voy a indicar cómo, pero de todas maneras les dejo la explicación detallada. Va a hacer una pieza hasta aquí, hasta los nudillos, para de ahí unir con la pieza que vamos a hacer en la parte de abajo. Entonces ahorita yo quiero que tejan 4 vueltas para enseñarles a hacer el aumento. Bien, yo ya he tejido las 4 vueltas, ¿sí? Ahora voy a hacer un aumento a cada extremo. Para que no se confundan y tomando en cuenta la misma altura de la marquita que puse, voy a poner una aquí y voy a poner otra en el otro extremo para que sepan dónde debo hacer los aumentos cuando los necesite. Sí, porque todo va a depender del ancho de nuestra mano. Hay personas que tienen la mano más flaquita, otras tenemos más gordita, unas personas más alargada, en fin. Entonces aquí está la misma altura que sería donde está este punto que ya lo he tejido. Ahí voy a poner esta marquita para saber que voy a hacer un aumento. Pero como tiene que ser todo a la misma altura, entonces al otro extremo voy a poner la marquita porque ahí es donde vamos a hacer el aumento. Luego ya las marquitas obviamente se sacan, ahorita es para apoyo. Entonces miren, ya está. Esta parte del hocico que está con los moquitos, con los huequitos de la nariz, va a quedar libre. Quiere decir que a partir de esto, a partir de la naricita, empieza la parte que va a ser para nuestra mano. Porque el hocico de un lagarto es larga, entonces tomando en cuenta eso. Ahora, vamos a tejer, como les dije antes, la cantidad suficiente para llegar a tapar los nudillos. ¿Sí? Entonces, cada 4 vueltas que ustedes hagan, incluso pueden poner marquitas a las 4 vueltas también, de extremo a extremo, para que sepan dónde está el aumento. ¿Sí? Van a ir aumentando cada 4 vueltas que hagan, dependiendo el ancho de su mano. Si es que es muy ancha su mano, no le van a hacer el aumento cada 4, sino cada 2. Un aumento a cada lado. Y si no, pues no hay ningún problema, porque como les digo, necesitamos que tenga la apariencia del hocico de un lagarto, que es alargadita. Ahorita vamos a hacer el aumento, que obviamente ustedes ya lo saben, no es difícil. Aquí donde está la marquita, entonces hago otro medio punto, quedando así 2 medios puntos en ese espacio, y luego obviamente tejemos los medios puntos hasta llegar al otro extremo y hacemos otro aumento. Nuestro lagarto Juancho va a quedar bien elegante, bien guapo. Aquí está ya la marquita y ahí hacemos 2 medios puntos. Y esa va a ser nuestra guía para aumentar luego de 4 vueltas. Es decir, de aquí tejemos 4 vueltas más y hacemos otra vez un aumento en cada extremo. ¿Sí? Hasta que lleguemos aquí. Miren, amigas, ya llegamos a la parte de los nudillos, y como ustedes ven, la parte que hicimos de la naricita queda libre. Para nuestra mano empezaría a partir de la naricita. Sí, como les digo, el hocico de un lagarto es larguito. Ahora lo que vamos a tejer es la parte de abajo. Van a ser 2 piezas, tanto la lengua como la boquita, ¿sí? Pero la boca la vamos a tejer igual a partir de aquí, y debe sobrar la parte del hocico. Ahorita solo voy a rematar cerrando con un punto deslizado, recorto y remato. Entonces ahora vamos a hacer la lengua y la pieza de abajo.
vamos a tejer la pieza de la base del hocico, que es prácticamente parecido a lo que hicimos ya. Hacemos un aro mágico. Dentro de él vamos a tejer 10 medios puntos, empezando por la cadenita. Tengo mis 10 medios puntos, cierro, tal como hicimos en la pieza anterior. Voy a deslizarme y subo con una cadenita, que sería mi primer medio punto, para tejer 2 medios puntos en cada espacio. Es decir, voy a tener 20 medios puntos. Terminé esta segunda vuelta poniendo 2 medios puntos en cada espacio. Ahora voy a cerrar con punto deslizado, subo una cadenita y al siguiente hago 2. Voy a alternar esta vuelta, 1, 2, 1, 2. Ya está esta tercera vuelta. Ahora voy a hacer lo mismo que hice en la otra pieza, ¿sí? En vez de que yo cierre con punto deslizado, a partir de aquí voy a empezar tejiendo todo en círculo sin cerrar con punto deslizado. Voy a poner la marquita, eso sí, para no confundirme ni olvidarme el punto de partida. Aquí está. Y sigo tejiendo normalmente. Medios puntos. De aquí voy a hacer 4 vueltas y luego obviamente voy a calcular el aumento de esquina a esquina, tal como hice acá. Y quiero que ustedes tejan tomando en cuenta así, desde aquí hasta acá, esta pieza. Y luego la lengua hacen el mismo procedimiento con el color rosado, pero no la van a hacer a la misma altura, sino que van a calcular que la lengua quede de este tamaño, así, de aquí para acá, con el color rosado, siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, amigas, les dejo de tarea terminar las 2 piezas para unirlas y luego hacer el cuerpito. Bien, amigas, miren, ya están las 3 piezas que necesito para el hocico de nuestro lagarto. Ahora lo que vamos a hacer es unir con el color verde más oscuro. Bien, una vez que tenemos las 3 piezas, solamente quiero hacerles una aclaración. La lengua yo le hice con un crochet más delgadito, es decir, con crochet número 2.5. Es porque esta lana es muy delgadita, ¿sí? Esta es lana suiza, no es la misma. Estoy utilizando, como les dije al principio, de los saldos que me quedan de otros trabajos. Yo les sugiero a ustedes que la lengua la hagan con una lana más delgadita. Pero si ustedes tienen lana del mismo grosor de nuestro lagarto, no hay ningún problema, ¿sí? La medida siempre va a ser más pequeña. Si le hacen con lana que sea gruesita como estas piezas de acá, lo que le va a salir es más gordito, pero el tamaño tiene que ser el mismo, ¿sí? No muy grande, porque la lengua solamente al rato que vamos a unirle va a asomar así. Y luego vamos a ponerle uno que otro diente por aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a unirle con el color oscuro del cuerpito, porque el lagarto Juancho tiene el hocico y el pecho de color claro y lo demás es color oscuro. Pongan atención entonces, amigas. Hacemos el nudito. Vamos a colocar la lengua así, que nos quede 1 centímetro de lado y lado. Y luego voy a poner la cabecita. Me voy a ir
al extremo y voy a unir. Aquí deben tener un poquito de paciencia porque como estamos trabajando las 3 piezas y son se hace un poco grueso, entonces sí hay que trabajar con un poquito de paciencia. Vamos uniendo, ¿sí? Este hilito guardémosle aquí. Es tal como le hicimos al Norberto, no sé si recuerdan el otro títere que hicimos hace un par de meses, es igualito. Entonces voy tomando cada pieza y voy cerrando con medio punto, así. Viendo que estén todas las partes juntas para que no quede nada suelto y quede bien unido. Acá, así. Y de esa forma termino hasta el extremo de aquí. Una vez que ya he unido la parte central, voy a tejer el borde, ¿sí? Esta parte que queda abierta, que es donde va a ir nuestra mano. Y es muy sencillo. Simplemente voy a tejer medio punto por todo el borde. Y en adelante, obviamente, tendremos que llegar hasta la medida que dé unos 4 o 5 centímetros más abajito de nuestra muñeca, para luego ponerle la colita que tiene el lagarto Juancho. Y ya llegamos a este extremo. Y para que no se vea feo aquí, voy a tomar este puntito de aquí en el medio y ahí voy a hacer también medio punto. Y logramos pasar al otro lado donde está la otra pieza. Terminemos entonces, amigas, hasta aquí para indicarles cómo pasar esta partecita. Estamos ya en el otro extremo y ahí lo que voy a hacer es pasar directamente acá, cerrando con un punto deslizado. Subo con una cadena que sería mi primer medio punto. Y de ahí en adelante, tal como les dije que hicieran acá. Ya cuando demos la vuelta no van a cerrarle con punto deslizado, sino que van a seguir tejiendo, tejiendo, tejiendo medio punto. Hasta que tengamos tejido más o menos hasta aquí. O sea, unos 5 centímetros que pasen de nuestra muñeca. Les dejo entonces una tarea cortita. Miren ya cómo está, alcanzó el largo que yo quería. Ahora le vamos a poner una colita. Para poder darme cuenta yo, vamos a poner marquita en cada extremo porque la cola la vamos a tejer solo en la parte de encima.
Lo de abajo ya no le vamos a tejer hasta que terminemos la colita y le pongamos un borde de cangrejo. Entonces aquí tengo una marquita que la voy a poner aquí, en este primer extremo. Luego voy al otro extremo y pongo la otra. Ahora voy a tejer medio punto de aquí hasta aquí. Ya tejí de extremo a extremo y ahora doy vuelta al tejido. Y vamos a deslizarnos pasando el primer punto y tejemos en el segundo. Hasta llegar al extremo. Llego al extremo, ¿sí? Y asimismo me salto este medio punto al siguiente, donde tejo con punto deslizado. Doy vuelta al tejido y tejo normalmente los medios puntos de extremo a extremo. Terminamos esta vuelta y al siguiente vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ahora voy a dar vuelta al tejido, subo con una cadenita y tejo normalmente hasta el extremo. Una vez tejido hasta el extremo, doy vuelta y vamos a disminuir un punto. Entonces no tejo aquí, sino que me paso directamente acá y sigo tejiendo normalmente. Llego al extremo, me salto el medio punto y voy al siguiente deslizando. Y si ven cómo va menorando en los extremos, entonces vamos a seguir tejiendo la vuelta de adelante normal y la vuelta de atrás disminuimos con punto deslizado en los extremos hasta que logremos tener una punta. Miren cómo ya disminuyendo de la forma que les indiqué me ha quedado una puntita. Ahora voy a hacer una vuelta de cangrejo para que quede así medio escamoso nuestro tejido, dando la apariencia de la colita de un lagarto. Entonces voy a subir con una cadenita y luego en vez de tejer para acá, voy a hacer para atrás. Saco la lazada y paso. Tejo para atrás, saco la lazada, paso. Me voy para atrás, lazada y paso. El medio punto es tejido para atrás. Entonces vamos así, saco y para atrás. Así. Y voy a tejer punto de cangrejo todo el borde, incluido la parte de aquí. Así me voy con este punto hasta llegar acá.
Es bien facilito, no se van a perder, ¿sí? Están haciendo solamente como que fuera medio punto, pero dando el punto hacia atrás, y por eso quedan estas como conchitas. Sigamos entonces, amigas. Para atrás, lazada y paso. Atrás, lazada y paso. Estoy ya en la puntita. Y voy a cerrar luego recorto y voy a rematar, y con la ayuda de un crochet más delgado voy a perder ese hilito. Ya está casi terminado nuestro lagarto. Solo nos falta ponerle los ojitos y uno que otro detalle. Ahora vamos a tejer los ojitos de nuestro lagarto. Yo me adelanté ya haciendo el primero y vamos a hacer el otro, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a empezar por la parte de la tapita del ojo, que es con verde oscuro, y luego hacemos la base, que es en color blanco. Comienzo formando un aro mágico y dentro de él voy a tejer 8 medios puntos, empezando por una cadenita, que sería el primero. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalo este hilo y voy a cerrar con punto deslizado yéndome al primer medio punto. Así. Ahora voy a subir una cadenita y dentro del mismo espacio voy a tejer otro medio punto. Y así tejo la segunda vuelta con 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Es decir, que voy a tener 16 medios puntos. Una vez que tengo los 16 medios puntos, voy a cerrar con punto deslizado, subo con una cadenita, que sería el primer medio punto, y voy a tejer esta vuelta con un medio punto sobre cada medio punto anterior. Luego voy a repetir 2 vueltas más, asimismo tejiendo un medio punto sobre cada medio punto, ¿sí? Esta y las 2 vueltas siguientes no van a tener aumento. Una vez terminadas las 3 vueltas, cierro con punto deslizado. Ahora voy a pasarle una vuelta de punto cangrejo. Y para eso voy a subir una cadenita y me voy hacia atrás, como el cangrejito, hacia atrás. Lazada, saco y tejo. Luego, para atrás, lazada, saco y tejo. Para atrás, lazada y paso el punto. Para atrás, lazada, tejo el punto. Así todo el contorno del ojito. Y si ven cómo va quedando así, como estas conchitas, y da la apariencia
de las escamas de un lagarto. Vamos hacia atrás, sacamos y tejemos, y así terminamos toda la vuelta del ojito. Ya llegué al final y lo único que voy a hacer es rematar, cerrando con un punto deslizado, así. Ahora voy a recortar y eso es todo. Ahora vamos a tejer la parte blanquita del ojo, la parte de la pupila del ojito. Voy a perder el hilo para que no se vea mal. Me ayudo de un crochet más delgadito para que sea más fácil. Listo, solamente que quede para adentro porque igual eso se pierde al momento de armar el ojito. Listo, ahora con mi hilo de color blanco y el crochet más delgadito 2.5 voy a hacer lo siguiente. Tejo 10 medios puntos dentro de este aro mágico. Ya están los 10 puntos, le aprieto al hilo, cierro con punto deslizado. Ahora subo una cadena y en esta vuelta vamos a tener 20 medios puntos, porque vamos a tejer 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Una vez que está terminada esta vuelta de 2 medios puntos sobre los anteriores, cierro con punto deslizado y vamos a hacer la última vuelta, que va a ser sin aumento, es decir, solamente una vuelta de medio punto. Subimos con una cadena y el resto con medio punto. ¿Sí? Esta sería la última vuelta para luego armar el ojito. Ya está terminada la pupila del ojo, ¿sí? Y dejé un poco de hilo para unirle a la parte verdecita. Yo a la mano no tengo ahorita plumón, pero he tomado un poquito de lana, ¿sí? Para rellenarle el ojito. Un poquito, no le vayan a hacer muy gordiflón para que no se vea feo. Y ahí está. Ahora voy a ponerle la tapita y le voy a ir uniendo al ojo. Voy a ir tomando cada puntito de acá, ¿sí? Donde hice el punto de cangrejo, ahí. Luego me voy acá a las conchitas de abajo para que no sea muy notoria la puntada, ¿sí? Por abajo y paso por la cadenita. Así. Por acá abajo y voy a la cadenita. Por abajo y así. Y ustedes ven que no se nota el cosido. Entonces terminemos de unirle al ojito para luego pegarle en el cuerpito, en la cabecita. Una vez que terminé el ojito, le pegué obviamente el movible encima en el centro, ¿sí? Calculando siempre que haya más o menos unos 2 centímetros de distancia a los lados. Un ojito ya estaba pegado y el otro le puse junto, ¿sí?
le di puntaditas por debajo, ¿sí? Y una puntadita en medio de los dos para que quede bien fijo. Ahora con color negro voy a pasarle unas 3 puntaditas para hacerle unas cejas como tiene este lagarto, ¿sí? Traten de que el nudito quede adentro para que se vea bien el trabajo. Entonces voy a pasar así en una forma inclinada como tiene este muñequito, este personaje, así. Me voy para atrás y simplemente aquí voy a rematar paso por debajo para que no se note la costura, saco por acá y recorto. Y ahí no se nota el hilo y miren cómo quedó. Ahora lo mismo voy a hacer con el otro. Le voy a poner aquí atrás la aguja y le paso hacia adelante. Trato de que el nudo quede ahí atrancado, ¿sí? Paso una costurita, paso la otra. Siempre tiene que ir en el mismo huequito, ¿sí? Las 3 puntadas, que quede ahí bien parejito. Ahora me voy para atrás. Aquí voy a hacer un pequeño nudito, un pequeño remate. Como ya está poquito hilo, entonces me toca hacer esto. Me toca sacar el hilo y poner otra vez en la aguja. Paso. Como ya está poquito el hilo, me voy a ayudar con mi crochet. Paso por donde están los hilitos de la ceja, así, debajo, paso por acá y listo. Recorto y no hay problema porque ese hilo se va adentro. Es con el fin de que quede un poquito de hilo para que no se eche a perder. Nunca se corta así al borde, siempre hay que dejar un poquito. Y ahí está, no se nota, ¿sí ven? Yo ya me adelanté tejiendo la base del sombrerito, que no es nada difícil, ¿sí? Es el mismo procedimiento de la pupila del ojito, ¿sí? Pero con más vueltas. Yo hice con el crochet número 2.5 porque esta lana es más delgadita, es lana suiza. Hice un aro mágico y dentro de él puse 10 medios puntos. La segunda vuelta tiene 2 medios puntos sobre cada medio punto, es decir, tiene 20 medios puntos. Luego la tercera hice alternando un medio punto y en el siguiente 2 en un solo espacio. 1 y 2, es decir, un medio punto y uno con aumento en el mismo espacio, ¿sí? Ahora, la cuarta y la quinta vuelta hice un medio punto sobre cada medio punto anterior. Estas dos vueltas no tienen aumento. Ahora, vamos a hacer la parte del sombrerito, la de aquí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta vuelta no la vamos a tejer
tomando todo el punto, sino de costillita, es decir, tomando el hilo de abajo, así, medio punto, tomo la costillita, medio punto, así, costillita, costillita, y así termino esta vuelta. Ya tejí esta vuelta solo de costillita. Ahora las dos siguientes van a ser normales. Subo con una cadenita y sigo tejiendo normalmente medio punto sobre cada anterior. Termino esta vuelta y hago otra más. Ya están tejidas 3 vueltas, es decir, la primera que hice de costillita y 2 más. Ahora voy a rematar porque voy a cambiar de color. Voy a ponerle color negro. Unas 2 vueltitas. Ya está cerrado con punto deslizado y lo único que hago es rematar. Ahora voy a poner hilo negro. Hago mi nudito de inicio y voy a tejer 2 vueltas de medio punto. Así, con el color negro. Una vez terminadas las vueltas de color negro, voy a hacer la parte del sombrerito, la base de abajo. Voy a hacer mi nudito de inicio. Vamos a tejer 2 medios puntos sobre cada costillita de color negro, ¿sí? 2 medios puntos en toda la vuelta y luego hacemos 3 vueltas de medio punto sin ningún aumento, es decir, un medio punto sobre cada medio punto. Hemos terminado ya las 3 vueltas sin ningún aumento, 3 vueltas de medio punto y voy a cerrar con punto deslizado y listo. Ya está mi sombrerito. Voy a recortarle un poquito para poder perder ese hilo. Perdemos el hilo por acá, por debajo. ¿Sí? Y luego vamos a ponerle el cuello y los dientes a nuestro lagartito. Mire, ya le vamos a pegar el sombrero, pero primero le vamos a hacer el cuello. Y para eso yo voy a hacer una tira de cadenitas midiéndole el contorno de nuestro lagarto, ¿sí? Tiene que dar la vuelta al cuello, hasta aquí, así. ¿Sí? Vamos a tejer entonces las cadenitas. El nudito de inicio. Ya tejí una tira de cadenitas que le den al contorno del cuello de nuestro títere, ¿sí? Y me han salido 50 cadenas, ¿sí? Tejí 2 vueltas de medio punto y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esta y otra vuelta más, pero en el primer espacio, en el primer medio punto voy a subir con una cadenita, que sería el primer medio punto, y ahí voy a tejer otro medio punto, es decir, voy a comenzar con un aumento. Luego tejo normalmente toda esta vuelta
hasta llegar al final, ¿sí? Donde en el último medio punto voy a poner aumento, es decir, voy a tejer 2 medios puntos en el mismo espacio. Doy vuelta al tejido y repito lo mismo. Un aumento, tejo normal hasta el extremo donde voy a hacer otro aumento. Ahora vamos a ponerle el sombrerito y el cuello, ¿sí? Primero va a ir el cuello. Como es un cuello tipo camisa, va a ir en esta dirección, ¿sí? Entonces vamos a este hilito pasarle para acá. Este tiene que estar acá. El otro no hay ningún problema porque ese ya le perdemos. Pero este como quedó en la dirección abajo, entonces lo vamos a pasar para acá. Listo. Entonces esto tiene que ir como una camisa, ¿sí? Así. Y yo me voy a bajar 2 espacios, ¿sí? 2 vueltas ahí. A partir de ahí vamos a pegarle. No voy a coser. Voy a poner silicón y le voy a ir poquito a poquito poniendo con el fin de que no se nos manche. Empezamos así, le vamos pegando así, ¿sí? Vamos a ir toda esta parte pegándole al cuellito, dejando estas 2 filas, ¿sí? Todo el contorno del cuello. Bien, yo ya le pegué todo el contorno del cuellito, pero solo del filo de arriba. Ahora, para que estos piquitos no se levanten, también le pegué, pero solo el piquito. Lo de aquí no, ha quedado así, porque es un cuello que se supone que está sobre el cuerpito, entonces no tiene necesidad de que esto también esté pegado. Este hilo sobrante lo voy a rematar acá a la vuelta. Ahí está, rematado. Y listo. Miren cómo está, amigas, qué bonito. Una aclaración. Esta es la parte donde empezamos. Y yo tejí 2 vueltas, ¿recuerdan? Y las otras 2 les dije que pongan un aumento al principio. Es por eso que la parte final de este cuellito la he puesto para arriba y el comienzo abajo, para que quede así, un cuello camisa. Ahora que ya está puesto el cuellito, antes de ponerle el sombrero vamos a hacer los dientes. Yo me adelanté a hacer la parte de abajo porque es lo mismo que voy a hacer acá. Entonces pongan mucha atención. Vamos a empezar por la parte de aquí, ¿sí? Siempre con el hocico en dirección hacia acá. Yo les sugiero que la lana que van a utilizar para hacer los dientes siempre sea más delgadita. O sea, la misma lana van a utilizar en los dientes, en el cuello y en las pupilas. Tiene que ser más delgadita para que luzca mejor. Y vamos a trabajar
con el crochet más delgadito, que es el 2.5. entonces yo lo que hago es mi primer nudito de inicio, ¿sí? Y voy a calcular la misma distancia. Aquí yo dejé 2 vueltas, es decir, 1, 2, ¿sí? Para empezar las muelas. Lo mismo voy a hacer acá, 1, 2 y empiezo aquí, ¿sí? Ahí. Subo con una cadenita y ahí mismo hago otro medio punto. Tomen en cuenta que van a tomar el punto, no van a tejer la pieza de aquí ni nada, solamente es el puntito, nada más. ¿Sí? Se saltan un espacio y al siguiente toman el punto que ya está tejido, ¿sí? Y por ahí tienen que pasar. Entonces ahí pasan y medio punto seguido de otro en el mismo espacio. Se saltan un espacio y en el siguiente tejen 2 medios puntos así mismo en el mismo espacio. Y así van a ir tejiendo ustedes 2 medios puntos saltándose uno. Aquí está, se saltan este y van al siguiente. Tejen 2 medios puntos. Y quiero que se vayan más o menos hasta aquí, ¿sí? Hasta el centro de la parte redondita para tejer los 3 dientes que son más grandes. Bien, amigas, miren cómo ya está. Ahora hemos llegado a la parte central, donde vamos a hacer lo siguiente. Me voy a saltar al siguiente espacio, o sea este, y me voy acá. Ahí. Siempre voy a coger el punto tejido, no voy a atravesar hasta acá el crochet porque ya quedaría feo, no quedaría bien. Entonces ahí voy a tejer medio punto, 2 puntos altos, 1, 2 y regreso otra vez a hacer medio punto. Me voy a saltar este espacio y voy a tejer en el siguiente. Vamos a hacer medio punto, punto alto, punto alto, medio punto. Si ven, ya está el otro diente. Ahora me salto este espacio y voy al siguiente. Si ven este espacio de aquí y voy al de acá, así, medio punto, punto alto, punto alto y medio punto, todo en el mismo espacio. Ahora me salto de aquí al siguiente para volver a tejer 2 medios puntos en cada espacio. Miren, al estirarle cómo queda, siempre tienen que quedar los dientecitos hacia adentro, ¿sí? No hacia afuera aquí al ras del hocico, porque quedaría como dientes de caballo y esto no es un caballo, ¿sí? Si ven cómo queda a una distancia de 1 centímetro. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá y vamos tejiendo alrededor, saltándonos un espacio al siguiente, 2 medios puntos. Lo mismo que hicimos a este lado. Terminemos entonces hasta 2 vueltitas antes, es decir, hasta aquí, a la misma altura, aquí, ahí vamos a terminar. Listo, ya está en el otro extremo y voy a recortar. Voy al espacio de al lado
para rematar, ¿sí? Y ahora, para que no quede ese hilo colgando y no vaya a dañarse nuestro tejido, voy a pasarle por dentro, sí, y listo. Ahora, acá solamente le voy a dar una puntadita, ¿sí? Para rematar. Paso el hilo y así no se va a zafar, va a quedar bien la dentadura de nuestro lagarto. Me gusta que quede bien seguro, de manera que al manipular no se dañe, no se salga la costura, no se salga nada, y su niño o niña pueda jugar tranquilamente y se divierta. Listo. Me da tanta emoción de ver que mi lagarto ya está terminado. ¿Sí? Miren qué lindo que queda. Está bien divertido, ahí están las muelitas. Ahora peguémosle el sombrerito y eso es todo mi lagarto. Este hilo que quedó aquí obviamente lo voy a perder. El lagarto Juancho tiene el sombrerito así como medio aplastado, como sombrerito de campo, porque le gusta estar en los pantanos. Entonces vamos a darle esa forma al momento de pegar, ¿sí? Cada detalle cuenta aquí para que quede perfecto, para que quede bien bonito. Entonces yo le voy a poner aquí un poquito de silicón líquido y voy a pegarle así al sombrerito, dándole esa forma como de campesino, así bien bonito, ¿sí? Porque este lagarto majadero le gusta salirse del zoológico, ¿sí? Porque le gusta la libertad. Vamos a tratar de poner un poquito así, que nos quede como que estuviera el sombrerito así sobrepuesto. No le vamos a pegar todito el contorno, así bonito, ¿sí? Y tenga una bonita forma. Bien, amigas, miren cómo ya está terminado mi trabajo. Qué divertido que quedó el lagarto, miren sus muelitas. Sus niños se van a divertir mucho con este títer. Les dejo de tarea entonces para que diviertan a sus niños. Hola amiguitos, yo soy el lagarto Juancho. ¿Qué les pareció, amigas? A mí realmente me encantó hacerlo, me encantó compartir con ustedes. Miren, qué ternurita. Hola, hola. Hola, amigos. Me encanta. Y esto es algo muy didáctico y muy divertido para sus niños. Así que les dejo de tarea para que ustedes también lo hagan. ¿Sí? Miren cómo está, qué divertido. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba, ¿sí? Les invito a suscribirse a mi canal activando la campanita para que sepan
de mi nuevo video, ¿sí? Para que sean notificadas. Síganme también en redes sociales, Facebook, Pinterest, Instagram. Suscríbanse a mi blog porque también yo comparto ahí otras cositas divertidas que a veces no hago en tutorial, ¿sí? Cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier trabajito que quieran que yo comparta con ustedes, pues encantada de la vida. Aquí está uno de ellos. Reto complacido. No les canso más, amigas, y nos vemos en el próximo video. Martes, Dios mediante. Bye.